La inflamación del nervio óptico es una causa frecuente y bastante desconocida de pérdida de visión en jóvenes. Diagnosticarlo no siempre es fácil y el tratamiento es controvertido. ¿Quieres saber más sobre la neuritis óptica? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 9 de julio de 2025. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 9 de la 9ª temporada, correspondiente al mes de julio de 2025. Y el tema principal de hoy son las inflamaciones del nervio óptico, la neuritis óptica. Pero antes, en la sección de noticias e investigación, vamos a hacernos eco de un estudio, de una investigación que han hecho en Dinamarca y se ha publicado recientemente sobre el control de la miopía. Un estudio sobre la estrategia más, vamos a decir, exitosa o que acumula más evidencia científica sobre el control de la miopía, y los resultados son sorprendentes porque van un poquito en contra de la tendencia, podemos decir, en contra de la moda de cómo van siendo esos resultados a día de hoy. Esto nos puede dar pie a hacer un análisis crítico de cómo va el tema de las estrategias, de los tratamientos para controlar la miopía en jóvenes. Y finalmente, en el apartado de preguntas de los oyentes, vamos a afrontar una pregunta o una confusión muy frecuente entre las personas, que es lo que relaciona los defectos de graduación y las dioptrías con la agudeza visual. Muchas veces confunden estas cifras e intentamos buscar un paralelismo entre mucha y poca graduación y mucha y poca visión. Y conviene aclarar que estas cifras y estos conceptos están mucho menos relacionados de lo que parece a primera vista. En esta primera sección de investigación y noticias traigo una investigación, un ensayo que se publicó hace poco, en marzo de 2025, sobre el control de la miopía. Está muy de moda y se está publicando mucho sobre diferentes tratamientos, estrategias de control que se realizan en niños y adolescentes con miopía para intentar frenar la evolución de esta miopía, para que el niño no tenga tantas dioptrías ni acabe siendo un miope muy alto ya de adulto. Este tema, como digo, está muy de moda porque hay mucha demanda, hay mucha preocupación por padres y por la sociedad de frenar la miopía. En una parte del mundo es cierto que está aumentando de forma alarmante la miopía. En otra parte del mundo, concretamente en Europa y en América, eso no está tan claro, pero hay motivos por los que se nos intenta convencer que la mal llamada pandemia de miopía que está asolando Asia es una cosa a nivel mundial. Hay interés precisamente porque hay esta demanda, en mayor o menor medida justificada en algunos países más, en algunos países menos, y también hay una oferta de tratamientos y hay un negocio montado. Por eso también hay una creación de esas expectativas, crear ese miedo y esa ansiedad para vender estos tratamientos. Y el tema es que estos tratamientos, la evidencia científica que soporta estos tratamientos es más bien dudosa.
Sin embargo, hay mucha presión por vender y por intentar demostrar y publicar y intentar dar un aval científico a estas estrategias terapéuticas. Es por eso que podemos sospechar, lógicamente, un enorme sesgo de publicación. Si hay empresas y profesionales que van a ganar dinero con estos tratamientos y hacen estudios para intentar comprobar que esos tratamientos funcionan, si esos estudios demuestran que no funcionan, esas mismas personas no están interesadas en publicar esos resultados que están negando el tratamiento que ellos promocionan, lógicamente, con lo cual hay sesgo de publicación, pero además lo que se hace con los estudios es mejoras discretas o estadísticamente apenas son significativas o clínicamente son irrelevantes, pues maximizarlas y intentar hacer inferencias. Pues si en un estudio muy cortito de muy poquito tiempo se obtiene un beneficio marginal, suponer que si extendemos ese tratamiento en el tiempo, el resultado va a ser significativo e importante cuando eso no está demostrado, pero se trata de darlo a entender. En este contexto, este artículo que ha salido recientemente va un poco en contra de la corriente de la moda general. Los investigadores daneses han estudiado la estrategia principal, la que obtiene más indicios de que funcione, entre comillas, no quiere decir que sea eficaz, lo que significa es que el resto de estrategias tienen aún menos evidencia científica. Bueno, pues lo que parece que más podría funcionar, siempre diciéndolo en condicional, pues es el uso de colirio de atropina diluida a diferentes concentraciones. No está claro cuál sería la concentración ideal y entonces el estudio se basa un poco sobre ello. El resto de estrategias, diferentes estrategias con uso de lentillas, de lentes de contacto o lentes especiales de desenfoque periférico, obtienen aún menos evidencia científica que este tratamiento farmacológico, este colirio de este medicamento llamado atropina a dosis diluidas. Bueno, pues lo interesante de este estudio es que está comparando diferentes concentraciones de esta atropina, un poco para estudiar cuál es la dosis un poco adecuada, la que mejor puede funcionar y mejor perfil de seguridad, cuál tiene menos efectos secundarios, pero lo interesante, como digo, de este estudio es que lo comparan contra placebo. Eso es muy interesante porque últimamente los estudios no comparaban contra placebo, comparaban unos grupos contra otros, dando por supuesto que todos van a funcionar y están viendo cuál funciona más. Sin embargo, este lo compara contra placebo, con lo cual estamos intentando demostrar si funciona o no funciona. Y otro detalle súper importante es que el periodo de lavado es más largo de lo habitual. El periodo de lavado es el tiempo que dejan entre que finaliza el tratamiento y hacen la última revisión, o sea, el seguimiento una vez terminado el tratamiento. Se sabe que en este caso, y en otras modalidades de tratamiento de la miopía, pero en la atropina también, ocurre lo que se llama efecto rebote. Parece que sí, que la atropina parece frenar la miopía durante el periodo de tratamiento, cuando estamos echando la gota, pero cuando dejamos la atropina, ya no es que la miopía siga a su ritmo habitual o esperable, sino que se acelera. Se acelera la progresión de la miopía una vez dejamos el tratamiento y puede llegar o puede tender a igualarse los resultados a que si no hubiéramos hecho nada. Los resultados a si utilizamos un grupo placebo. Aunque sabemos que este efecto rebote existe, una estrategia, iba a decir brillante, pues sino bueno, efectiva, que han hecho muchos estudios es acortar el periodo de lavado, de tal forma que se trata de acabar el estudio bastante pronto, de tal forma que aunque tú ves que hay un efecto rebote, como no das tiempo a ese efecto rebote a actuar completamente, al finalizar el estudio, a las poquitas semanas después de acabar el tratamiento, todavía retienes algo del efecto inicial. Aunque tú en las gráficas veas que el efecto rebote se iba a comer y iba a hacer desaparecer el efecto beneficioso, si acabas el estudio antes, pues al final, digamos, si tú mides el resultado inicial y final, todavía hay un efecto beneficioso. Esa es la estrategia que hacen muchos estudios para retener, intentar demostrar científicamente que el tratamiento es eficaz, pues acortando el seguimiento para que el efecto rebote no haga desaparecer el efecto, para, digamos, intentar vender que este tratamiento realmente tiene un efecto a largo plazo. Bueno, pues en este estudio no, vamos a decir que han sido bastante honestos y bastante científicos y bastante objetivos porque han hecho un grupo placebo y un periodo de seguimiento amplio, han dado tiempo en el periodo de lavado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues los resultados pueden ser sorprendentes
para los que han ido haciendo lecturas superficiales o han hecho un seguimiento superficial de estos últimos años de lo que es el tratamiento de la miopía, y no es nada sorprendente para los que pues los hemos leído en profundidad y tenemos una mirada más crítica. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hay diferencias entre el grupo placebo y las diferentes concentraciones de atropina. Dicho en cristiano, que el tratamiento no funciona. No funciona a largo plazo, que es un poco lo que nos interesa. Mejoras transitorias de las dioptrías, que consigamos durante unos meses, durante 1 o 2 años, que la miopía no crezca al mismo ritmo, pero de aquí a 3, 5 años o cuando el niño sea adulto, al final acabe con la misma cantidad de miopías, pues hace que el tratamiento en realidad no sirva para nada. Otra lectura que querrían hacer otras personas muy comprometidas con estos tratamientos o muy ligadas por sus conflictos de intereses es decir, bueno, lo que hay que hacer es hacer tratamientos más prolongados, ¿no? O tratar indefinidamente durante toda la infancia y toda la adolescencia hasta que el niño se haga adulto. Eso, que puede sonar bastante bien o puede sonar razonable para un lego en la materia o visto desde fuera, realmente es una aberración desde el punto de vista de la bioética. Hasta ahora, lo que hemos ido demostrando es que este tratamiento no se mantiene. Nada nos dice que si lo mantenemos indefinidamente o seguimos con un tratamiento desde los 12 hasta los 20 años, nada nos dice que en los 20 años no vaya a tener un efecto rebote. Es toda una hipótesis de que no va a tener efecto rebote si acabar el crecimiento. Pero plantear hacer un tratamiento en vez de 1 o 2 años, 6, 8 o 10 años es una aberración a nivel ético, a nivel moral. Y más teniendo en cuenta que ahora cada vez se está sabiendo más efectos secundarios, efectos adversos y complicaciones de este colirio de atropina. Anteriormente el colirio de atropina se usaba de forma muy limitada porque las indicaciones terapéuticas eran muy limitadas, de cosas aisladas para tratamientos del ojo vago en general, y se usaba de forma como muy puntual y con mucho seguimiento del médico, y no se usaba en ambos ojos en periodos tan prolongados de tiempo y sobre todo a tanta cantidad de población, porque se están utilizando a miles y miles y miles de niños por todo el globo. ¿Qué es lo que pasa? Que efectos secundarios, complicaciones que no se conocían porque eran sumamente infrecuentes, ahora cada vez son más frecuentes. Y complicaciones que ya no solo son locales y molestias que nos conocíamos de fotofobia, de molestias con la luz, dificultades de enfoque, dolores de cabeza, sino estamos hablando de complicaciones cardíacas, complicaciones cardiovasculares que pueden ser graves. Entonces, coger a un niño y someter a un tratamiento durante tantos años que tiene esos riesgos, que además no los conocemos bien, ahora estamos empezando a saber cada vez más riesgos y más graves, que no sabemos su incidencia, que dices, vale, son relativamente infrecuentes, efectivamente, pero lo estás utilizando de forma indiscriminada en niños que son sanos, tienen miopía, pero son niños sanos, que su pronóstico visual es bueno, aunque puedan ser miopes. No estamos hablando de tratar un ojo vago, que es una alteración del desarrollo visual que implica una baja visión de un ojo. No, aquí estamos hablando de niños que sí, que la miopía es una cosa más o menos preocupante, pero son niños cuyo pronóstico visual en principio es bueno. Y lo estamos sometiendo no a uno de forma aislada, sino a miles y miles de niños durante muchos años a un tratamiento que tiene efectos secundarios que pueden ser graves, que no conocemos su incidencia, esta prevalencia de los efectos secundarios, y encima que no tenemos realmente indicios o pruebas de que esto funcione a largo plazo. Solo tenemos esperanzas y promesas de la industria. Como digo, es un estudio muy interesante, tanto que he dedicado un artículo en el blog donde he explicado con más detalle todo este tema. Entonces, si queréis saber más, doy más detalles, entro muy en profundidad en lo que es el artículo y también en los conflictos de intereses que hay alrededor de todo este tema. Así que dejaré el artículo de mi blog, del artículo que he escrito yo, en las notas del programa para el que quiera saber más. Hace 4 episodios
En el episodio de marzo de 2025 estuvimos hablando en el tema principal de los, vamos a llamar, mal llamados, infartos del nervio óptico, de los problemas de riego sanguíneo del nervio del ojo. También se llaman, con nombre un poco más técnico, neuropatía óptica isquémica anterior. Este artículo formaba parte de una serie de eventos vasculares del ojo, problemas de circulación agudos y frecuentes en el ojo, donde estuvimos hablando de problemas en las arterias de la retina, en las venas de la retina y en el nervio del ojo. Sin embargo, podemos considerar también este artículo que habla del nervio del ojo, que pertenece o puede pertenecer también a otra serie, que sería hablar de las enfermedades del nervio del ojo, ya que efectivamente este infarto del nervio óptico, esta neuropatía óptica isquémica, es una neuropatía óptica, una enfermedad del nervio del ojo muy frecuente, de las más frecuentes que hay, pero no es la única. Así que, aunque no vamos a hacer episodios seguidos, vamos a nombrar este primer artículo de marzo sobre problemas de riego sanguíneo como el primer episodio de una serie que ya digo, no va a ir seguida, sino vamos a ir salteándolos, pero podemos considerar lo que puede ser una unidad, se pueden oír en conjunto. Este primero que hicimos en marzo, el de hoy, que vamos a hablar también de otra enfermedad de nervio óptico, y futuros artículos que ya digo, probablemente no vayan seguidos, sino que los iré salteando con otros contenidos. Si la otra vez hablamos de los problemas de riego sanguíneo, hoy hablaremos de las inflamaciones del nervio del ojo. Y queda pendiente para futuros episodios hablar del papiledema, ya veremos qué es, que es una alteración de los nervios del ojo secundario a un problema externo, otros problemas del nervio, otras neuropatías, en este caso adquiridas, que no son de nacimiento, pues problemas tóxicos, nutricionales, etc. Y también los problemas que no son adquiridos, que son de nacimiento, que son malformaciones, alteraciones del desarrollo del nervio del ojo. Pero ya centrándonos en el tema de hoy, cualquier causa que inflame los nervios de los ojos sería una neuritis óptica. Hay causas que están dentro del ojo, que se inflaman otras estructuras del ojo, la retina y el nervio óptico, hablaríamos de neuroretinitis, y en general inflamaciones más globales del ojo también pueden tener participación del nervio del ojo. También hay otras neuritis ópticas relacionadas con virus así de tipo más general, de tipo pues gripe o procesos así de inflamación de vías respiratorias altas que a veces tienen una afectación en el nervio del ojo, en general leve y transitoria que no tiene mucha relevancia. Hay inflamaciones atípicas y granulomatosas por enfermedades reumáticas, autoinmunes. En fin, el espectro de enfermedades inflamatorias que pueden afectar al ojo es muy grande, sin embargo todas estas son muy infrecuentes. La mayor parte de las neuritis ópticas que vemos en la clínica diaria se inflama solo el nervio del ojo, su afectación puede ser importante, no es algo secundario a un proceso general o una alteración secundaria de todo el ojo y bueno, pues inflama un poco el nervio del ojo, pero lo importante es la afectación de la retina, el vítreo, etc. No. Lo más frecuente y en lo que nos vamos a centrar hoy son estas neuropatías ópticas de causa desconocida o asociadas a enfermedades que también son de causa desconocida, pero como muy centradas. Es decir, que esta neuritis óptica tiene como una entidad propia importante. Como digo, la causa normalmente es idiopática, desconocida, es decir, hay un brote de inflamación del nervio del ojo, no asociado a nada más, y se pueden repetir en el tiempo, en el futuro se pueden tener otra vez inflamaciones en el mismo ojo o en el otro ojo, también del nervio. Y si no es idiopática, si no es una cosa aislada, la enfermedad que está más asociada es una enfermedad neurológica, una enfermedad desmielinizante llamada esclerosis múltiple. De hecho, cuando hay una inflamación del nervio del ojo, así en este contexto aislado, sin una causa evidente que lo esté produciendo, tenemos siempre que pensar o tenemos que descartar, tenemos que hacer un estudio a ver si hay una enfermedad desmielinizante, concretamente una esclerosis múltiple detrás. De hecho, en un porcentaje importante de los casos, la esclerosis múltiple debuta con una inflamación del nervio óptico. Es decir, el debut, el primer síntoma, el primer brote de la esclerosis múltiple
en un porcentaje importante de los casos es precisamente la neuritis óptica. Y en cualquier caso, aunque no sea el primero, a lo largo de la enfermedad de la esclerosis múltiple es bastante habitual que se tengan ya no uno, sino varios brotes de neuritis óptica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues una inflamación. Se produce una llegada de células inflamatorias en el cual pues, nuestras células de defensa, nuestras células defensivas, nuestro sistema inmune ataca e inflama al nervio del ojo, al nervio óptico, en diferentes porciones. No siempre afecta en la misma porción del nervio del ojo. Ya veremos que según qué porción afecte, el diagnóstico y la exploración será diferente. Sin embargo, afecta lo que afecte, tiene una clínica, tiene unos síntomas y unos signos comunes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay una pérdida de visión, ya que básicamente el nervio del ojo son fibras nerviosas que van desde la retina hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro, y es donde va la información visual. Si el ojo es una cámara y el cerebro es nuestro yo que quiere percibir y quiere ver, bueno, pues el nervio óptico sería el cable que lleva la información desde el ojo hasta el cerebro. Si se inflama y se afecta, la transmisión nerviosa se afecta y entonces perdemos visión. Esta pérdida de visión la podemos evaluar y cuantificar con la medida de la agudeza visual, que es la visión central. Cuando leemos los optotipos estamos evaluando nuestra capacidad de visión fina del centro de nuestra visión. También podemos evaluar no solo el centro, sino la zona periférica, es decir, puede haber afectaciones del campo visual, que también lo podemos medir, y esto es muy variable. Puede haber pérdidas de visión muy graves hasta muy leves. También se afecta la visión de colores. El ojo que está afectado tiene una saturación de colores disminuida. Es como si el color rojo lo seguimos viendo rojo, pero un poco más apagado. Y lo mismo puede pasar con el verde o con diferentes colores. Esto es lo que se llama discromatopsia, alteración de la visión de los colores, pero en este caso una discromatopsia adquirida y de un solo ojo si tenemos solo la inflamación de un ojo, que en la mayoría de las veces neuritis óptica es unilateral. Y es adquirida, por eso nos es fácil darse cuenta. A veces el paciente no se da cuenta porque le da importancia a la pérdida de visión o a otros síntomas, pero cuando nosotros lo evaluamos y estamos comparando cómo se ven los colores, comparando un ojo con el otro, el paciente rápidamente se da cuenta que ciertos colores se ven más apagados, la saturación de los colores disminuye con el ojo afectado. Aparte de eso, también ocurre algo parecido en la intensidad de la luz. Entonces, al margen de que el paciente vea mejor o peor, las luces, la iluminación, explica al paciente que con el ojo afectado ve las luces más apagadas, más tenue la sensación de iluminación. Estos detalles son interesantes, sobre todo en las neuritis ópticas leves. El paciente dice que ve peor o te explica síntomas visuales inespecíficos y cuando tú mides la visión está normal, la agudeza visual no está afectada, incluso el campo visual puede no estar afectado. En estos casos, estas explicaciones de cómo se alteran los colores o cómo se altera esa percepción de la intensidad de la luz, pues puede ser muy relevante. Aparte de eso, un detalle importante es que hay dolor a los movimientos oculares. ¿Por qué? Porque cuando estamos moviendo los ojos van girando de izquierda a derecha o arriba a abajo. Efectivamente, el ojo se moviliza y el nervio óptico, que es un cable que sale por detrás del ojo, se tiene que movilizar. Cuando miramos hacia arriba, el nervio se impulsa y se proyecta hacia abajo y entonces se estira. Y entonces esas maniobras de mover los ojos van estirando y moviendo ese cable, por decirlo así, que es suficientemente flexible. En un nervio óptico sano, sin inflamación, no pasa nada, no nos duele, de hecho no sentimos que estemos estirando y movilizando el nervio del ojo, eso es totalmente desconocido por nosotros, no tenemos sensibilidad en el nervio del ojo, pero cuando lo tenemos inflamado sí, de tal forma que los movimientos de los ojos puede doler. Tampoco es un dolor muy intenso, muy marcado, y como digo, muchas veces el paciente no ha notado, no refiere que le duela el ojo a los movimientos cuando lo mueve. Se queja pues, de que ve mal, de que ha perdido vista. Sin embargo, cuando nosotros exploramos y le hacemos al paciente mirar de forma bastante extrema, mucho a la izquierda, mucho a la derecha, etc., entonces cuando te dice que le molesta o una sensación de tensión o de disconfort justo detrás del ojo. Aparte de todo esto, también una exploración objetiva
que nos da también una información muy relevante. Cuando tenemos una inflamación de un solo ojo, cuando es una neuritis óptica unilateral, que es casi siempre, cuando miramos el reflejo pupilar, cuando utilizamos la luz, encontramos una asimetría, encontramos una diferencia. Ese reflejo es muy famoso cuando lo vemos en las películas y en las series de médicos, aunque muchas veces no lo explican y muchas veces se usa mal. Pero bueno, el explorar las pupilas, los ojos con una luz, con esa linterna de bolígrafo, esa linterna de mano, y acercarla a la pupila y ver cómo se ven las pupilas, tiene trascendencia para una serie de enfermedades neurológicas y estados neurológicos y de conciencia, incluso psiquiátricos, pero también tiene importancia en la exploración propiamente ocular, propiamente oftalmológica. En este caso, cuando estamos enchufando, estamos poniendo luz en un ojo y en otro ojo, encontramos una asimetría en la respuesta, que no quiere decir una asimetría en el tamaño de la pupila. Se produce lo que se llama defecto pupilar aferente relativo, o DPAR. Este defecto pupilar aferente significa que cuando enchufamos la luz en el ojo sano, la respuesta refleja involuntaria es que las pupilas de ambos ojos se contraen, las pupilas se hacen pequeñitas, es un reflejo de miosis. Producimos miosis, las pupilas se hacen pequeñitas con la luz, con lo cual ponemos esta luz intensa en el ojo sano y se produce una miosis muy mantenida. Al final las pupilas se quedan muy redonditas, muy pequeñitas. Y con esa misma linterna, con la misma intensidad de luz, a la misma distancia lo ponemos en el ojo enfermo y como el nervio del ojo no está transmitiendo toda la información, el cerebro no se entera que hay tanta cantidad de luz cuando enchufamos la luz en el ojo enfermo. Con lo cual, las pupilas se contraen, pero no tanto. El tamaño final de las pupilas cuando iluminamos el ojo enfermo es mayor, las pupilas se quedan más grandes que cuando iluminamos el ojo sano. Eso se llama defecto pupilar aferente. Lo llamamos casi siempre relativo porque algo transmite. En este caso, en las neuritis ópticas no son una lesión tan grave del nervio óptico que no transmita nada, con lo cual cuando enchufamos la luz, algo se cierra menos que con el otro ojo, pero algo se cierra. Por tanto, es un defecto relativo, pero se llama así defecto pupilar aferente. No tiene que ver con otros problemas neurológicos u oftalmológicos, en los cuales el tamaño de las pupilas es diferente entre un ojo y otro. Eso se llama anisocoria y eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Aquí las pupilas no tienen un tamaño diferente, van siempre paralelas. Simplemente cuando ponemos la luz en el ojo que tiene la neuritis óptica, ambas pupilas se quedan más abiertas, no se cierran tanto. Bueno, pues este defecto pupilar aferente es muy específico de enfermedades de nervio óptico, no totalmente exclusivo, pero en la mayor parte de las lesiones de la retina u otras causas de pérdida visual no producen defecto pupilar aferente, con lo cual es bastante específico de problemas de nervio óptico. Y como veremos un poquito más adelante, a veces es importante encontrar signos indirectos para diagnosticar esta enfermedad. Todo esto que he dicho de pérdida de agudeza visual o de campo visual o alteración de la visión de los colores o sobre todo de defecto pupilar aferente no es específico de la neuritis óptica. Es general de todas o una gran parte de las enfermedades del nervio óptico, sea inflamación, que es lo que estamos hablando de hoy, sea un problema de infarto, un problema de riego, que es lo que hablamos en marzo cuando tocamos el tema de las neuropatías ópticas isquémicas anteriores, y cuando hablemos en futuros episodios sobre otras neuropatías, otras enfermedades de nervio óptico, veremos que tienen estos puntos en común. Defecto pupilar aferente cuando es un defecto de un solo ojo, cuando es unilateral, y una afectación variable de agudeza visual y o del campo visual. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, ya lo hemos ido un poco adelantando a hablar de la clínica, ¿no? De los síntomas y los signos. El paciente viene y se queja de que ha perdido visión normalmente de un solo ojo y más o menos no tiene que ser súper brusco, pero rápidamente progresivo, bastante rápido. Entonces le podemos hacer pruebas de agudeza visual y objetivamos que por ese ojo afectado ha disminuido esa agudeza visual. Podemos pedir una campimetría o perimetría para ver si hay defectos en el campo visual. También nos da una información objetiva. Podemos hacer test de colores para ver si existe discromatopsia, a ver si existe una alteración de la visión de los colores del ojo afectado. Y podemos hacer una exploración de las pupilas para ver si hay defecto pupilar aferente.
También puede existir dolor en los movimientos oculares, pero lo tenemos que explorar si el paciente no nos lo explora. Bien, todo esto es importante como exploración preliminar porque la exploración básica oftalmológica pues a veces no nos da muchas pistas. Existen dos formas principales de neuritis óptica. Cuando se afecta a la parte anterior del nervio del ojo, la parte más próxima y que está dentro del ojo, es lo que se llama neuritis óptica anterior o papilitis, porque se inflama la papila. La papila es la parte del nervio del ojo que está dentro del ojo y que es visible en el fondo del ojo. Cuando hacemos una fotografía o vemos directamente el fondo del ojo, la retina, podemos ver la mácula, podemos ver la retina periférica, los vasos sanguíneos y en la parte hacia la nariz, a la parte interna con respecto a la mácula, vemos el nervio óptico, concretamente la papila. Ese disco óptico es una estructura muy característica que ya explicamos cuando hablamos de la neuropatía óptica isquémica anterior, hace 4 episodios, que se producía un edema, un engrosamiento, un borramiento de bordes, se hinchaba la papila. Bueno, pues cuando existe una papilitis, también se produce un edema de papila. Con lo cual eso nos da unas pistas, aparte de que el paciente se queja de que vea más o menos, sí que según nos explique, podemos sospechar más o menos que sea nervio óptico o no. Cuando hacemos la exploración básica y nos asomamos a ver el fondo del ojo, vemos una inflamación de la papila, con lo cual ya sabemos que directamente es una neuropatía óptica. Que luego ya sea neuritis, inflamación o que sea un problema isquémico, como hablamos el otro día, bueno, pues ya podemos hacer un diagnóstico diferencial, saber qué características tienen uno y otro. Ya veremos que no es tan difícil separarlas, pero ya estamos centrados en nervio óptico. Pero es que tenemos otra forma cuando no se afecta la parte anterior, cuando no es una papilitis, cuando se afecta la parte posterior del nervio del ojo, se llama neuritis óptica retrovulvar, porque el ojo es el bulbo, lo que está detrás del bulbo del ojo es retrovulvar, con lo cual la neuritis óptica retrovulvar tiene un problema, que es que en el fondo del ojo no se ve nada. La papila se ve totalmente normal. Y el resto de pruebas que hacemos al ojo también son normales. Los estudios de tomografía de coherencia óptica, que en otras neuropatías ópticas como el glaucoma o en fases crónicas de otras neuropatías pues, tóxicas hereditarias, ya nos enseñan signos de atrofia, signos de afectación de las fibras nerviosas. Aquí en la neuritis óptica, en la fase aguda, que es cuando viene el paciente a urgencias o acude a nosotros, no están alteradas, es decir, las fibras nerviosas están ahí, aunque no transmitan, no vemos nada en la retina, en el fondo del ojo, que nos dé ninguna pista. Tradicionalmente, de forma un poco categórica o exagerada, se catalogaba la neuritis óptica retrovulvar como una enfermedad donde el paciente no ve nada, porque ha perdido visión, y el oftalmólogo tampoco. Es decir, el médico que explora, el oftalmólogo, hace una exploración general del ojo y no encuentra ninguna alteración, ni en la parte anterior del ojo, porque efectivamente no es un problema ni de córnea, ni de cristalino, ni de cámara anterior, ni en la parte posterior del ojo, no hay ningún problema en vítreo, en retina, en mácula, y lo que podemos ver entre el nervio óptico, la papila, se ve totalmente normal. Y podemos pensar, bueno, pues aunque las neuritis ópticas retrovulvares son un poco más difíciles de diagnosticar, las neuritis anteriores, las papilitis, sí son más fáciles. Sí, es cierto, pero es que las papilitis son una minoría. La mayoría de las neuritis ópticas que vemos son retrovulvares. Y si no hemos sido finos haciendo las preguntas, haciendo una anamnesis, un estudio, una investigación correcta, y vamos un poco a lo normal de las pruebas o de la exploración oftalmológica, el paciente ve mal. Bueno, pues le mides la agudeza visual y le hace la exploración, ¿no? La mayor parte de las veces el oftalmólogo, cuando un paciente viene porque ve mal, pues un problema de graduación y bueno, le gradúas, le compruebas las dioptrías y si no, con exploración rápida, con la lámpara de hendidura o viendo el fondo del ojo, encuentras el problema. Y sin embargo, aquí vas así, como podéis ir más o menos rápido, y no encuentras nada. Y luego le haces una OCT, una tomografía de coherencia óptica de mácula o de nervio óptico, y no sale nada. Pero el paciente dice que ve poco. Y sí, efectivamente, puede haber una pérdida de agudeza visual documentada, incluso si le haces un campo visual, pero es que no le encuentras nada. Y si has tenido la mala suerte de que, bueno, pues si has ido deprisa o esto está bastante sistematizado, depende en los hospitales y en las clínicas,
de forma rutinaria, pues cuando vienen con una agudeza visual o le explora, lo hace, digamos, la preconsulta una persona que no es un médico y bueno, hay una pérdida de agudeza visual, le ha echado una gota para dilatar la pupila para poder tener mejor acceso a la exploración de fondo de ojo. Y no le ves nada y dices, ahí va, pues no sale nada, ¿qué puede ser? Y entonces se te ilumina la bombilla y dices, ahí va, por eso una neuritis óptica. Un aspecto importante para diagnosticarla es el defecto pupilar aferente relativo, que es muy específico de nervio óptico. ¿Pero qué ha pasado? Si le has echado una gota para dilatar la pupila, ya no puedes explorar las pupilas. Las dos pupilas o la pupila del ojo que está afectado está paralizada, así abierta. Y entonces no puedes hacer una exploración correcta de las pupilas. Entonces, claro, tienes que habérsete ocurrido o cambiar el circuito y no a todas las agudezas visuales la puedes dilatar. Pero claro, eso afecta al flujo normal del paciente que se ve de urgencias o el paciente que se ve en una clínica o en un hospital, porque aunque las neuritis ópticas pueden ser relativamente frecuentes en global, no las ves todos los días y en la mayor parte de las veces son problemas de retina más frecuentes que al final tienes que dilatar la pupila. Entonces, claro, a veces el diagnóstico no es tan fácil. En cualquier caso, una vez ya esté diagnosticado, a veces tardamos un poquito más en diagnosticarlo, pero una vez está diagnosticado, muchas veces tenemos que colaborar con los neurólogos, porque realmente es una inflamación de un nervio, se puede afectar, de hecho ya he dicho que es más frecuente que se afecte no solo la porción que está dentro del ojo, sino lo que está detrás, y como hemos dicho muchas veces está relacionado con enfermedades neurológicas desmielinizantes. He nombrado la esclerosis múltiple, que es la más frecuente, pero no es la única. Hay otras enfermedades que serían más serias, más graves, como una neuromielitis óptica, antes llamada enfermedad de Vick, y ahora han ido cambiando de nombre. Ahora le llaman como espectro de enfermedades a la neuromielitis óptica, con sus siglas en inglés. Y hay otros tipos de neuritis ópticas más infrecuentes, pero graves, que los nombran con el nombre de algunos anticuerpos que encuentran. Bueno, sería un poco largo de explicar y no tiene mucho sentido. Solo saber que normalmente estamos colaborando con el neurólogo y en muchos sitios es el neurólogo el que al final pone el tratamiento y hace el estudio, hace las pruebas pertinentes para ver qué hay detrás de esa neuritis óptica. Pues es el neurólogo y vamos trabajando en común, pero muchas veces el neurólogo se hace cargo del paciente, a veces lo ingresa y le hace una serie de pruebas y le pone eventualmente el tratamiento, que suelen ser antiinflamatorios de tipo corticoide, y luego ya si hay un diagnóstico de esclerosis múltiple detrás, pues pueden empezar ya con el tratamiento de la esclerosis múltiple. Pero en cualquier caso, el tratamiento, los corticoides en este caso, suelen acelerar la recuperación de la visión. Sí que es cierto que no queda claro que a largo plazo el pronóstico mejore si tratamos el brote agudo con corticoides. Lo que se sabe hasta ahora es que acelera la resolución hasta donde se vaya a resolver. Eso quiere decir que algunas neuritis ópticas a largo plazo, con o sin tratamiento, se recuperan del todo. Otras se recuperan en parte, pero queda algún defecto visual y parece que el tratamiento no hace que más casos se recuperen del todo y disminuimos las secuelas, sino simplemente se recupera más rápido. Que eso no quiere decir que no haya que tratar. En diferentes hospitales se hacen diferentes cosas. En muchos tratan directamente a toda la neuritis óptica con corticoides. En otros casos solo cuando hay pérdida de visión grave y la pérdida de visión leve pues no se trataría. En fin, hay diferentes tratamientos. Pero sí que es interesante saber que el pronóstico varía mucho de la afectación visual inicial. Si has perdido una visión, si la pérdida de visión es leve al inicio, cuando el paciente lo nota y viene a urgencias, pues si de 100% de visión estaba en un 60-70% de visión, el pronóstico puede ser bueno. También hay que ver el campo visual, por supuesto, si hay mucha afectación, muchos defectos de campo visual o escotomas, si son muy profundos o poco profundos, pero esas visiones pueden tener un buen pronóstico visual, sobre todo si es el primer brote y previamente el ojo, el nervio óptico estaba sano. Si al inicio la visión es muy mala y muy baja, el pronóstico es peor. El pronóstico depende también de la enfermedad que hay detrás. Si no hay ningún diagnóstico, si el paciente no cumple criterios inicialmente de nada, pues el pronóstico es mejor. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, esclerosis múltiple comparado con enfermedades más graves como neuromielitis óptica, el pronóstico es mejor con esclerosis múltiple, por ejemplo. En fin, que digamos la enfermedad subyacente, cuando la hay y la encontramos,
también matiza lo que es el pronóstico. Pero en general esto es interesante saberlo. A priori el pronóstico, sobre todo en los casos que no hay una pérdida visual muy catastrófica, el pronóstico es mejor que en lo que hablamos de la neuropatía óptica isquémica. Cuando es un problema de riego, cuando es un problema de que el nervio del ojo se ha quedado sin riego sanguíneo, el pronóstico en general es peor porque no esperamos mejoría. Puede haber una mejoría muy leve, pero en general, tal como se quedó la visión y el campo visual al diagnóstico, así se va a quedar. Puede mejorar un poquito o empeorar un poquito, pero eso es como bastante estable. Mientras que cuando hay inflamación, esperamos una recuperación. Es decir, se ha interrumpido la transmisión nerviosa en una zona del nervio del ojo, pero una vez se desinflama esa zona, pues los axones que no estaban transmitiendo vuelven a transmitir y entonces recuperamos una parte de visión. Una parte de esos axones, de esas fibras nerviosas, pueden morir por la inflamación, pero otras van a recuperarse. Por eso tenemos en principio que esperar que al menos una parte de la visión se recupera. Otra cosa es que tengas repetidos brotes de neuritis óptica en el mismo ojo, en el mismo lado. Bueno, pues poco a poco se va deteriorando porque se van muriendo axones y al final el pronóstico no es tan bueno. Pero como enfermedad aislada, la neuritis óptica tiene a priori mejor pronóstico que la neuropatía óptica isquémica cuando es un problema de riego sanguíneo. Un poco a igualdad de visión, porque si tienes una neuritis óptica súper grave, que el paciente llega con ese ojo que casi no ve nada, y estamos comparando con una isquemia del nervio óptico donde casi no le afecta la visión, pues evidentemente no. Pero lo que quiero decir es que en general se puede esperar una mejoría de visión tras la inflamación y no esperamos mejoría de visión tras un infarto, tras una falta de riego. Y eso sería un vistazo general a lo que es la inflamación del nervio óptico, la neuritis óptica, una enfermedad que afecta sobre todo a jóvenes. Es raro que uno empiece con inflamaciones del ojo después de los 40-45 años. Si ya tiene antecedentes de inflamaciones antes, cuando era más joven, o tiene una esclerosis múltiple, pues puede seguir con los brotes ya cuando se va haciendo mayor, pero porque tenía de joven. Sin embargo, si de joven no ha tenido, con 50 o 60 años o de más mayor, es más raro empezar ahora con inflamación de nervio óptico. Y ocurre al revés con las isquemias. Con lo que explicamos el otro día, los infartos del nervio óptico es más típico de personas mayores. Es a partir de 45 o 50 años donde esperamos que suceda. ¿Puede suceder en personas jóvenes? Sí, pero no de forma espontánea. Tiene que haber enfermedades, claramente problemas de riego sanguíneo o algo que afecte a la sangre para que se produzcan esos infartos, esa falta de riego. Sin embargo, en personas 50-60 años, la edad es un factor y puede ser lo normal. La tensión arterial, el colesterol o simplemente, la edad y lo que estuvimos explicando de una papila de riesgo. Pero eso, como digo, habitualmente no lo encontramos en personas más jóvenes. Entonces, al margen de las características que he explicado en la clínica, en los síntomas y los signos, que algunos son parecidos, otros son diferentes, hay una diferencia epidemiológica por edades. Podemos separar una línea alrededor de los 45 años más o menos, y hace que los problemas de riego son raros antes de los 45 y los problemas de inflamación que aparezcan de nuevo son raros después de los 45. Y eso nos ayuda para un poco una orientación inicial de frecuencias o de lo que podemos esperar cuando se trata de un problema del nervio óptico. Y luego, en cuanto a la exploración ya como tal, cuando vemos el fondo del ojo, cuando tenemos un fondo de ojo totalmente normal, pero el paciente a periodo de vista de un ojo, una de las causas, ahí sería una de las causas frecuentes, sería la neuritis óptica retrovulvar. Y cuando exploramos el fondo del ojo y vemos un edema de papila de un solo ojo unilateral, pues puede ser problema de riego, de isquemia, lo que hablamos hace 4 episodios, o puede ser una neuritis óptica anterior, una papilitis. Ya digo, ya por edad podemos estar pensando en una cosa y en otra. Luego también hay diferencias, ¿no? Porque en la neuritis óptica hay los movimientos oculares que no suele haber en las isquemias. Y las papilitis bilaterales existen, que puede inflamar el nervio de los dos ojos a la vez y puede ser algo inflamatorio. Ahí no lo confundimos con problemas de riego, porque eso sí, los problemas de riego, las isquemias bilaterales casi no existen, podríamos decir que no existen. Sin embargo, sí que hay otras enfermedades que causan edema de papila de ambos ojos. Eso no lo hablaremos hoy.
Solo comentar que cuando hablemos de edema de papila bilateral, una de las causas es de lo que hemos hablado hoy. Las papilitis causan edema de papila y pueden ser bilaterales, sobre todo en niños y jóvenes. El tema de preguntas de los oyentes tiene que ver con los defectos de graduación, es decir, miopía, astigmatismo, hipermetropía y vista cansada, y sus cifras. Ya sabemos que estos defectos de graduación, que son los defectos visuales más frecuentes de todos, se miden en dioptrías. Bueno, pues vamos a relacionar estos defectos y las dioptrías, que nos hacen una medida de cuán intensos son estos defectos, cómo se relacionan con la visión, concretamente con la agudeza visual. Y hay una relación frecuente que se forma entre los pacientes, el público general, y que hace una asociación directa entre dioptrías y mala visión. Esto, como digo, surgió en una conversación el otro día en el grupo de Telegram de Ocularis, pero también me ha surgido en la consulta. De hecho, recientemente, hace pocas semanas, también con los pacientes se ha surgido un poco esa misma duda o esa misma relación implícita. ¿A qué me refiero? Que muchos piensan que si tú tienes muchas dioptrías, entonces ves mal. Dice, bueno, yo veo muy poco, veo menos que un gato de escayola porque tengo 5 o 6 dioptrías de lo que sea, de miopía o de lo que sea. Esto es cierto, pero solo de forma muy parcial en un contexto muy concreto, de hecho en un contexto muy poco relevante. De hecho, también era un poco la pregunta de, bueno, pues con 3-4 dioptrías, ¿cuál sería la visión, ¿no? O cuántas dioptrías corresponde a esta agudeza visual. Bueno, lo importante es que hay que separar que dioptrías y agudeza visual no son lo mismo. Y no hay que mezclar estas cifras, y no hay cifras equivalentes. La dioptría es una definición óptica de la potencia de una lente. Nosotros corregimos los defectos de graduación, el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía, etc., con lentes, con cristales que producen un cambio en el enfoque y corrigen el defecto. Y estas lentes, que pueden ser diferentes tipos, pueden ser positivas para la hipermetropía, pueden ser negativas para la miopía y pueden ser tóricas, cilíndricas para el astigmatismo. La potencia de estas lentes se miden en dioptrías, y la dioptría es una definición de física óptica, que es 1 partido la distancia focal, y una lente de más dioptrías significa una lente que tiene más potencia de lo que sea. Pues si son positivas, de lupas, tienen efecto de convergencia o de magnificación de la imagen, las negativas por lo contrario, etc. Y efectivamente, cuantas más dioptrías necesitamos para corregir un defecto, significa que tenemos un defecto mayor. Si necesitamos 2 dioptrías para corregir una miopía, significa que esa miopía es mayor, que si necesitamos una lente de media dioptría de 0,50. Esto no tiene nada que ver con la forma en que medimos la agudeza visual. La agudeza visual estamos midiendo la capacidad de ver objetos muy pequeños o progresivamente más pequeños en el centro de la visión, en el centro de nuestro campo visual. Ya sabemos cómo es, nos van preguntando optotipos, ese tipo de letras o figuras en un proyector o en una pantalla, y según la distancia que estamos de ese proyector, de esa pantalla y el tamaño de los optotipos, pues medimos la agudeza visual. Una agudeza visual que consideramos normal, depende de la escala, la consideramos 1.0, que sería la normalidad, y los valores menos de 1 son menor visión de la esperable, y cuanto más nos acercamos a 0, nos acercamos a la visión peor, a la ceguera por decirlo así, y cuando nos aproximamos a 1.0, pues la visión normal. Otras escalas son más complejas, pero muy frecuente en países anglosajones se representan en fracciones, y una fracción normalmente del 20-20 equivale a la visión normal de lo que llamamos en otros países europeos el 1.0, una visión del 0,5 sería 20 partido 40, una visión del 0,1 sería 20 partido 200 y así sucesivamente. El caso es que
no hay una relación entre dioptrías y agudeza visual, o no, por lo menos no hay una relación directa, porque no, claro, entonces, ¿cuánta visión corresponde a 2 dioptrías? No, es que no va así. También depende de la graduación. Hipermetropía. Igual una persona con 1 o 2 dioptrías de hipermetropía puede ver el 100%. ¿Qué Dios no? Pues si tiene dioptrías, ¿cómo puede ver el 100%? Pues sí, se puede ver el 100%. Depende de la edad, de muchos aspectos individuales de la persona, incluso de la hora, si está fatigado o no está fatigado. La visión puede variar, depende de la graduación que tiene. Con el astigmatismo, sobre todo los astigmatismos bajos, pasa lo mismo. Pues son astigmatismos hasta 1, incluso 1,25 y puedes ver el 100% perfectamente, pero depende, porque si estás cansado, pues entonces puede bajar un poquito la visión. Sí que es cierto que en la miopía no hay tanta variación como el astigmatismo, sobre todo la hipermetropía, y puede haber una relación más lineal. Pero lo mismo, no hay una relación directa entre las dioptrías y la agudeza visual. Sí que sabemos de forma más o menos grosera, pues si nos sale un defecto de 5 dioptrías de miopía, y mira, y sin gafas está viendo 0,9. Imposible. No tiene esa miopía o nos han engañado con la agudeza visual. Por supuesto que sí que conocemos unas relaciones y sabemos un poco estimar, pero no hay una relación estricta, directa. Y ya digo, en caso de otros defectos de graduación, concretamente la hipermetropía, hay una variabilidad enorme. Puede haber personas con 4 o 5 dioptrías, incluso más, que ven perfectamente y otras que con 0,75 que ya no ven bien. Pero que es que además eso es bastante poco relevante, por lo menos en cuanto al oftalmólogo se refiere, porque estamos todo el rato hablando de la agudeza visual sin corregir, es decir, cuando ve esa persona sin corrección. Y eso, a nivel oftalmológico, en muchos contextos es irrelevante. ¿Cuándo ve el paciente sin las gafas? Si es que me da igual, si el paciente pues tiene que llevar gafas. Sí, podemos tener una discusión si el paciente tiene poquita graduación y decir, bueno, pues ¿necesito llevar las gafas para conducir o no? Bueno, pues sí, si la visión sin gafas es muy buena, y bueno, pues igual no hace falta que conduzca con gafas, o sí, y solo usa las gafas para cuando estás leyendo porque te duele la cabeza. Pero ya son disquisiciones muy concretas, pero tampoco nos da mucha información, porque digamos en la oftalmología pura, cuando estamos en la consulta y estamos haciendo evaluación de una serie de enfermedades, la agudeza visual sin corregir nos da un poco igual. Lo importante es la agudeza visual corregida. ¿Qué quiere decir corregida? Con su graduación. Con lo cual, me da igual que el paciente tenga 1 o 5 dioptrías, porque los defectos de graduación lo que hacen es que el paciente necesita tener esa corrección, corregirse con gafas o con lentes de contacto para poder ver bien. Con lo cual, la agudeza visual no me está afectando realmente. Cuando hay un defecto de graduación pura, significa que el paciente va a ver bien con sus gafas. Con lo cual, la agudeza visual corregida de una persona que tiene miopía y solo miopía, o el defecto que queramos, vista cansada, astigmatismo y hipermetropía, va a ser perfecta. Entonces, me da un poco igual el defecto de graduación. Cuando tenemos que hacer una exploración oftalmológica, por supuesto, lo primero que tenemos que descartar es la causa más frecuente por la que una persona ve mal son por los defectos de graduación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer. Muchas veces el paciente ya está graduado y ya viene con sus gafas y bien graduado. Pero lo primero que tenemos que descartar es, ¿necesita graduación o si la lleva, va bien o va mal? ¿Las dioptrías son correctas o no? Y a partir de entonces empezamos a trabajar. ¿Cuál es la visión corregida? Con la mejor corrección posible a día de hoy, ¿ve bien o no ve bien? ¿La agudeza visual es correcta? Bien. Entonces no hay una pérdida de visión objetiva. Vale, pues ya está. Ya igual el paciente viene por otra cosa, pero ya nos hemos asegurado que ese paciente no tiene una pérdida de visión que se deba a algo que no son las gafas. Vale, pues eso ya está. Como partimos de la base de que los defectos de graduación no afectan a la agudeza visual que ahora a nosotros nos interesa, que es la visión corregida, la agudeza visual corregida, bueno, pues no es una enfermedad médica en el sentido de que tenemos que ir más allá y hacer un estudio oftalmológico por ello. Siempre está en la parte inicial de nuestra exploración para descartar los problemas de graduación y ya trabajamos con la agudeza visual corregida y a partir de entonces empezamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, que tenga muchas o pocas dioptrías, pues me da un poco igual. Entonces, si la agudeza visual no es normal, corregida, pues entonces tenemos que estudiar. Pero nuevamente, ya no va a afectar directamente el defecto de graduación, que eso ya nos lo hemos quitado de medio. Entonces, cuando hay una pérdida visual, cuando ya tiene la visión con la mejor corrección, la visión no es correcta, no es completa, entonces tenemos que estudiar. Y lo que vamos a estudiar no es defecto de graduación, que ya lo hemos descartado al principio.
De hecho, es un paso que en muchos contextos los oftalmólogos ya nos lo saltamos, o lo hacemos como paso previo nosotros mismos en la consulta, o incluso depende de un poco, ya digo, depende de cómo vaya la dinámica de la clínica, del hospital, pero a veces tenemos una especie de preconsulta que lo realiza el optometrista. Cuando el paciente ya acude al oftalmólogo, justo antes lo ha visto el optometrista y ha comprobado y ha descartado todas estas cosas y nosotros tenemos ya la visión con la agudeza visual corregida. Y a partir de entonces empezamos nosotros a trabajar y a estudiar de las causas que llamamos no refractivas, descartar los efectos de graduación. He dicho que no hay relación directa entre la agudeza visual corregida y las dioptrías, y que una persona, al margen de que tenga muchas o pocas dioptrías, si solo tiene eso, en principio pues va a haber el 100%, y cuando no ve el 100%, pues efectivamente tenemos que hacer un estudio y hacer un diagnóstico de una causa, pero que no tiene que ver con el tema de gafas. Esto es cierto de forma directa y estricta, pero podemos ver relaciones indirectas. ¿De qué estoy hablando? Cuando hay una pérdida de visión con la agudeza visual corregida, pues esa causa no refractiva puede tener relación indirecta con la propia graduación. Por ejemplo, una persona tiene una graduación alta, pero no es de ahora, sabemos que lo tiene desde la infancia o desde el nacimiento, y tiene más un ojo que otro, y sabemos que esa persona no ha llevado gafas o las ha llevado mal o les han puesto tarde. Esa graduación le puede haber producido un ojo vago, una ambliopía, que eso causa una pérdida de visión, pero por alteración del desarrollo, y eso se prolonga hasta la vida del adulto, con lo cual eso puede explicar que esa persona vea mal. No por el defecto de graduación directamente, sino por la consecuencia que ha tenido el no corregir ese defecto durante la infancia. También, por ejemplo, en miopías grandes se puede producir lesiones en la retina, en la mácula, lo que llamamos, por ejemplo, maculopatía miópica. Entonces no son la graduación como tal, como defecto óptico, sino la enfermedad orgánica que supone una miopía alta, una miopía que llamamos magna, produce dioptrías, pero puede producir lesiones en la retina. Con lo cual, si ven una persona que tiene 15 dioptrías de miopía, pues podemos sospechar que puede tener lesiones en la retina. Luego tenemos que mirar directamente a la retina, la mácula, le hacemos una exploración de la mácula para ver si esa lesión en la mácula justifica la visión, pero claro, que tenga 15 dioptrías nos da una pista. O por ejemplo, un efecto distorsionador de las gafas. Cuando tiene graduaciones muy altas, pues la agudeza visual no termina de ser, suele ser buena, pero no termina de ser el 100% porque las gafas pueden llegar a distorsionar. En este contexto son personas que ven aceptablemente bien con sus gafas, pero ven mucho mejor con las lentillas, porque las lentillas distorsionan menos que las gafas. O con la cirugía, si se opera para corregirse la graduación, pues entonces es un poco como las lentillas, o mejor todavía, desaparece esa distorsión y ese problema. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos hablado del nervio óptico y una enfermedad muy frecuente que es la neuritis óptica. Y con esto estamos abriendo una serie que posiblemente no sea continua, uno detrás de otro, sino iremos haciendo artículos sueltos hablando de otras enfermedades del nervio óptico. También en la primera parte hemos hablado de un artículo muy interesante sobre el control de la miopía que ofrece una perspectiva diferente, que nos está diciendo que quizás los tratamientos para el control de la miopía no funcionan tan bien como nos quieren vender. Y por último, hemos hablado de un tema muy práctico, muy del día a día, que hemos estado hablando de la visión, de la agudeza visual y cómo se relaciona o no se relaciona con las dioptrías, con los efectos de graduación, y que personas con graduaciones medias o altas no tienen por qué ver mal cuando van bien corregidos. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.